que quieran, pero bien hecho. Que se note que hicieron un esfuerzo. Yo hago un esfuerzo en darles todas las clases, ¿sí o no? Bueno, pues devuélvanme el favor. No me manden cosas así que diga yo. Además, empiezo a calificar contenta y acabo verde. Entonces, por favor. Entonces el caso es aparte. Sí, es una historia, son 2 trabajos. Es una historia clínica y las 3 citometrías hemáticas. Todos tienen que tener esos 2 trabajos. Y ya que veamos los mecanismos hemostáticos, les mando el taller de coagulación. Son 3 trabajos. Y en el caso clínico que dispone. Una historia clínica bien hecha, completa, porque luego no sé por qué piensan que la historia clínica acaba en el padecimiento actual. Y digo, y la exploración física y aparatos y sistemas y una historia clínica completa, bien hecha con su análisis del paciente. Sin biometría. Pues una historia clínica tiene auxiliares de diagnóstico y laboratorios, ¿no? A lo mejor me dicen, no tiene, bueno, entonces, ¿cómo sabes que tiene una alteración hematológica? ¿Sí? ¿Más dudas, preguntas, reclamos? ¿No? Allá atrás, ¿no? Me encanta. Todos están en su teléfono y digo allá atrás y todos al mismo tiempo. Una duda, es que traigo un dolor de cabeza muy feo, no sé si lo puedo retirar. Sí, lo vamos a dejar grabado a la vez después. Gracias. Tú tienes el compromiso. Y no nos podría dar hasta el viernes. Ya les di, bueno, al otro grupo me salió con lo mismo. Yo quería calificar el viernes, pero está bien, les voy a robar su sábado. Sí. Les doy mi domingo. Entonces, el viernes hasta las 10 de la noche. ¿Va? Pues como les voy a quitar su sábado, bueno, un pedacito del sábado, está bien. Intercambiamos. Que no se diga que no soy justa. Bien. Ya vimos las enfermedades neoplásicas del linfocito cuando está chiquito, o sea, las linfoblásticas. Y luego vimos los linfomas, que generalmente son todas las como que van por etapas y son diferentes puntos de la evolución de un linfocito. ¿Cuál es la última etapa del linfocito B? ¿Cómo se llama esa célula? Es la célula plasmática. Entonces, el día de hoy vamos a ver, como quien dice, la parte final, cuando se enferma un linfocito que ya conoció a su antígeno y empieza a producir ¿qué inmunoglobulina? Antes de la G, la M. Acuérdense, cuando todos han escuchado el TORCH, ¿no? Si ustedes se fijan, el TORCH siempre les reporta IgA, IgM, IgA, IgM. Cuando es IgM, ¿qué decimos? Si tiene alta la IgM, ¿es una infección? Activa, ¿no? Porque es la primera inmunoglobulina que se produce y después ya el linfocito reordena sus cadenas y la convierte a otra inmunoglobulina que generalmente es la IgG. Yo digo que es la inmunoglobulina que se ríe. IgG. Entonces, hoy vamos a ver cuando esa célula que ya está produciendo inmunoglobulinas se vuelve clonal o se vuelve maluca o se vuelve maligna y empieza a reproducirse. ¿Sí? Les dije el sábado, cada inmunoglobulina es como la que, la huella digital de ese linfocito. Cuando ese linfocito se convierta en una célula plasmática, esa inmunoglobulina va a ser su huella digital. Si tengo esa célula plasmática que mutó y se está reproduciendo muy rápidamente y está produciendo una bolota, un montón de esas células plasmáticas, ¿cómo va a ser la inmunoglobulina que está produciendo? Idéntica, ¿no? A eso se le llama componente monoclonal. Eso es puesto en un ejemplo de enfermedad. ¿Cómo podría alguien tener un aumento de sus inmunoglobulinas policlonal? Es decir, muchos linfocitos produciendo inmunoglobulinas. ¿En qué situación clínica se les ocurre? Que muchos linfocitos producirían muchas inmunoglobulinas. Está fácil. Puede ser una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en un lupus, no es un linfocito que está produciendo una sola inmunoglobulina, sino son muchos anticuerpos que van a ser distintos. Si hacemos la electroforesis de proteínas de esa
de ese paciente va a tener un pico policlonal, ¿sí? Entonces, estas que están aquí abajo en la fotito, estas que están aquí abajo, son células plasmáticas. Yo digo que parecen huevos estrellados, ¿no? Tienen el núcleo que está un poco excéntrico. Si ustedes se fijan en cada una de estas células, hay un como halo perinuclear, que es el aparato de Golgi, que está haciendo las inmunoglobulinas, por eso se ve más clarito en el citoplasma. Todas estas son células plasmáticas tipo 1, se ven morfológicamente normales. Esta que tiene dos núcleos es una tipo 2, es anormal. Esta es una foto de un paciente con mieloma múltiple. Esta ya es la célula plasmática. Estas que están acá arriba les llamamos linfocitos plasmocitoides. Están justo antes de convertirse en una célula plasmática. Es decir, estos son células productoras de IgM y son linfocitos plasmocitoides. Esto los vamos a ver en el mieloma múltiple, esto los vamos a ver en la macroglobulinemia de Waldenström, que son las dos enfermedades, no vamos a ver más gamapatías monoclonales. Antes neoplasias inmunoproliferativas, ahora les decimos gamapatías monoclonales, por lo que ya les expliqué. Espero que vaya quedando más claro conforme vayamos avanzando. Entonces, las gamapatías monoclonales son padecimientos malignos que involucran a las células que se encuentran en la etapa final de diferenciación del linfocito B, es decir, la célula plasmática. Si lo agarramos tantito antes, un linfocito plasmocitoide. Se les llama gamapatías monoclonales, otras como los podemos encontrar, yo digo desgracias de células plasmáticas, o sea, discracias, pero yo digo desgracias porque finalmente estas enfermedades son incurables. Inmunoglobinopatías, paraproteinemias. ¿Por qué decimos paraproteinemias? ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son proteínas que están en el plasma, ¿no? Disproteinemias o disglobulinemias. Actualmente utilizamos mejor el término gamapatías monoclonales, ¿sí? Y hay un montón. Las gamapatías monoclonales son enfermedades que se originan a partir del linfocito B, es un poco repetitivo, pero para que quede bien clarito, pueden producir esas células plasmáticas, pueden producir la molécula completa de inmunoglobulina o fragmentos de las inmunoglobulinas. Es decir, ¿cómo se forman las inmunoglobulinas? ¿Por dos cadenas? No, esa es la hemoglobina. Dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Entonces, en el mieloma múltiple, la célula plasmática puede producir la inmunoglobulina intacta o bien puras cadenas pesadas o puras cadenas ligeras, pero van a ser monoclonales, ¿sí? Se pueden identificar en el suero o en la orina, porque luego están orinando las cadenas ligeras sobre todo, y se conoce como componente monoclonal. Si nos atoramos, me dicen. Aquí están las más frecuentes. Esta como que me da flojera porque leo esta y luego tengo que volver a leer esta, entonces mejor esta está más completa. Se clasifican en malignas y de significado indeterminado. Ahorita vamos a ver por qué es de significado indeterminado. Y está el mieloma múltiple, que puede ser A, G, son los más frecuentes. El M, el D y el E son menos frecuentes. Las cadenas ligeras son más frecuentes, que pueden ser cadenas, ay, se me fue, tengo que verlas para acordarme. Lambda y, ahorita las veo. Capa y lambda, capa. Gracias. Esa es la que se me olvida, es la capa. Sí, normalmente tenemos células plasmáticas circulando en nuestra sangre. No, ellas viven en los ganglios, ellas viven en la médula ósea. En la sangre, no. Si encontramos células plasmáticas en la sangre periférica, eso es una leucemia de células plasmáticas, que puede ser la etapa final del mieloma múltiple, la evolución del mieloma múltiple, o bien pueden debutar como una leucemia de células plasmáticas, como quiera que sea, mal pronóstico, sobrevida de 6 meses. Mieloma múltiple no secretor, que es una bronca diagnosticarlo porque el canijo no hace inmunoglobulinas, entonces andas dando de tumbos. Plasmocitoma, ¿a qué le suena? Si el linfoma es una bola de linfocitos, sobre todo el no-Hodgkin, el plasmocitoma, una bola de células plasmáticas, ¿no? Puede ser óseo,
Una paciente que le salió acá una pelota, le hicieron la biopsia y le quedó el pobre cráneo abollado y era un plasmocitoma, ¿no? O puede salir en las vértebras, o puede salir, había otro paciente que tenía un brazo así, era un brazo de Popeye y uno delgadito, y era un plasmocitoma, ahí estaba invadiendo, ¿no? Óseo extramedular solitario múltiple, puede ser solito el plasmocitoma o con mieloma múltiple. Enfermedades linfoproliferativas que producen gamapatías, la macroglobulinemia de Waldenström, que ahorita lo vamos a ver, enfermedad de cadenas pesadas, enfermedad de cadenas ligeras, que acá está, y la amiloidosis, que es la más rara de todos, y es la producción, las células plasmáticas producen una proteína amiloide que se deposita, hacen macroglosia y se puede depositar en el corazón y dar un montón de problemas. Las de significado indeterminado es como que un pasito antes del mieloma múltiple, puede ser IgG, IgA igual. Ahorita la vamos a ver en otra diapositiva que está más definido. Recordando, porque ya sé que no se acuerdan de las inmunoglobulinas, neta que sí se me cansa la voz, ¿eh? Son glucoproteínas que migran en la región gamma del corrimiento electroforético. Ahorita vamos a ver cómo se ve la electroforesis de proteínas. Ya sabemos que poseen actividad de anticuerpo. Ya habíamos dicho que están formadas por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Y existen 5, G, A, M, D y E. La IgG tiene 4 subgrupos, súper difícil, 1, 2, 3, 4, súper difícil. Y la IgA tiene 2, también bien difícil, 1 y 2. Entonces, bueno, ahí está. Cadenas pesadas, cadenas ligeras. Recuerden, puede producir toda la inmunoglobulina o pueden producir solo cadenas pesadas, solo cadenas ligeras. Ahí está el peso molecular. ¿Por qué será el peso molecular importante? Los pacientes que tienen mieloma múltiple, todos hemos visto las pruebas de función hepática y te reportan proteínas totales, albúmina y globulina. ¿Sí lo han visto? Las globulinas son las inmunoglobulinas todas juntas. ¿Qué debe de haber más normalmente? Albúmina. Albúmina es la que tiene que estar más concentrada. Un paciente con mieloma múltiple va a invertir esa relación y va a tener muchas globulinas. Las globulinas o las inmunoglobulinas, decíamos, son proteínas. ¿Qué pasa si yo en un líquido le echo y le echo y le echo proteínas? ¿Qué le va a pasar al líquido finalmente? Se va a empezar a poner viscoso y finalmente se puede hacer sólido. Todos hemos hecho gelatina, ¿no? Gelatina, ¿no? ¿Qué le ponemos a la gelatina? Grenetina. ¿Qué es la grenetina? Son proteínas, o sea, son huesitos, cartílago, triturado. No le digan a los vegetarianos estrictos porque dejan de comer jaletina, porque trae animalito. No comen ni gomitas ni jaletina. Entonces, imagínense ustedes un paciente con macroglobulinemia de Waldenström que produce IgM, que en vez de traer 2 punto y cachito de globulinas, trae 10. ¿Cómo va a estar su sangre? Viscosa, viscosa hasta irse de lado, ¿no? Las plaquetas no pueden actuar, los factores de coagulación no pueden actuar, está sangrando, está somnoliento, porque su sangre es jaletina. Y luego, si es un abuelito de 70 años con hipertensión, le da insuficiencia cardíaca, ¿no? Y le da angina, porque la sangre está espesa, está viscosa, ¿no? Entonces, por eso el peso molecular es tan importante. Ya vimos que el IgM es un pentámero, la IgA es un dímero, las demás son monómeros. La IgE sí pesa, pero esa no, como que no tiene tanto problema. El mieloma múltiple más frecuente de todos es IgG y en segundo lugar IgA. Si es IgM, generalmente no es mieloma múltiple, es una macro. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ahí está. Este sería una electroforesis, la más sencillita, la que se hacen en todos lados, normalita. El primer pico es la albúmina. Luego yo digo, vienen los deditos, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta y
Gamma. Aquí están las inmunoglobulinas o las gamma-globulinas, por eso les llaman también gamma-globulinas. Esto sería lo normal, vamos a decir. Pero, ¿qué pasa? Aquí arriba, vamos a la primera. Estos son linfocitos. Cada linfocito está produciendo su inmunoglobulina, porque dijimos, la inmunoglobulina es como la huella digital del linfocito. Entonces, como cada linfocito está haciendo su inmunoglobulina, en el corrimiento electroforético van a correr cada uno en una línea y va a hacer que el pico que se forme, literal, sea chaparrito y gordito o anchito, vamos a decir. Esto, diríamos, es un pico policlonal. ¿Sí? Son varias clonas de linfocitos, cada quien haciendo su inmunoglobulina. Lo vemos en enfermedades autoinmunes, como dijimos aquí hace unos momentos, una infección crónica, por ejemplo, una hepatitis B, pueden tener picos policlonales. ¿Qué pasa acá abajo? Estas células plasmáticas vienen de una célula plasmática que mutó y toda su clona, todas sus hijas, van a producir exactamente la misma inmunoglobulina. Eso va a hacer que al hacer el corrimiento electroforético, corre en la misma bandita. Por eso hace un pico delgado y flaquito. El maligno es delgado y flaquito, y el buena onda es chaparrito y gordito. El pico, pues. Yo digo que este está diciendo así, arriba el heavy metal, y este no. ¿No? Está. Entonces ahí está. Este sería, a mí me gusta el heavy metal, no lo malinterpreten. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Are you sure? Okay. Entonces vamos a empezar con el mieloma múltiple. El mieloma múltiple por mucho es la más frecuente de las gamapatías monoclonales. Sigue siendo una enfermedad incurable a pesar del trasplante. Si se acuerdan de la clase del sábado que vimos de trasplante, es una de las indicaciones más frecuentes de los trasplantes autólogos. ¿Sí? Entonces, etiología, no sé, no se ha visto mucha mayor frecuencia cuando hay exposición a radiaciones ionizantes, infecciones virales y agentes tóxicos, como hemos visto de forma repetitiva en las neoplasias hematológicas, ¿no? Por factores genéticos me refiero a alteraciones citogenéticas del 13, del 11 son de mal pronóstico. Y bueno, en su epidemiología dice, constituye el 10% de todas las enfermedades hematológicas malignas en Estados Unidos. Aquí en México se baja un poquito a 3.7%. Y es más frecuente en personas mayores de 40 a 50 años. ¿Cómo tienen los abuelitos su inmunidad? Ya disminuida, ¿no? Entonces, un paciente que le da mieloma múltiple a los 70 años, le va a ir mejor que a un paciente que le da, por ejemplo, a los 30 años, ¿no? Ahora, las células plasmáticas son nuestra memoria inmunológica, ¿sí o no? Evolutivamente, ¿qué se les antoja? Que sean fáciles de matar o difíciles de matar. Difíciles de matar. O sea, una célula plasmática sobrevive a muchas cosas precisamente porque es nuestra memoria inmunológica. Entonces, un paciente con mieloma múltiple, esa célula plasmática va a tener muchas bombitas que sacan la quimioterapia, un montón de cosas que la protege. Entonces, por eso sigue siendo incurable, ¿no? No logramos terminar de matarlas. Entre más joven, peor te va. Yo tuve un paciente, tenía 30 y tantos años, insuficiencia renal, todo amolado, los huesos hechos esponjita, ¿no? Tenía fracturado su bracito, no me acuerdo cuál de los dos. El caso es que iba a comer y se le hizo fácil agarrarse con su brazo para sentarse y al sentarse se fractura el otro, de que los huesos están, ¿no? Una de las características del mieloma múltiple aquí está, produce destrucción. Entonces, las manifestaciones clínicas derivan, número uno, del desplazamiento del tejido hematopoyético. Entre mayor número de células plasmáticas hay en la médula, menor la hematopoiesis. Lo más frecuente que produce en la biometría hemática el mieloma múltiple es anemia, sobre todo anemia. Pero la célula plasmática activa el osteoclasto.
¿qué hacen los osteoclastos? Eso, se comen el hueso. Entonces empiezan a aparecer lesiones líticas en el hueso. Las lesiones líticas se ven como puntitos negros, son los que les llaman lesiones en sal y pimienta. Como si a la sal y al cráneo blanco le echaras pimienta. Entonces se ven puntitos negros, ¿no? Si están removiendo hueso, ¿qué estarán sacando de los huesos? Calcio. Hipercalcemia. La hipercalcemia, el estar con tantas inmunoglobulinas, empiezan a orinarlas y eso produce insuficiencia renal. Entonces, así vamos armando el cuadro clínico, ¿no? Tengo un montón de células plasmáticas que están produciendo una sola inmunoglobulina clonal, el resto de inmunoglobulinas se dejan de producir, entonces tengo deficiencias inmunológicas, son pacientes que se infectan muy fácilmente. La hiperproducción de inmunoglobulinas, ya habíamos dicho, son proteínas, me va a producir hiperviscosidad sanguínea. Hay algunas inmunoglobulinas que se precipitan con el frío, se llama crioglobulinemia, amiloidosis y ya lo había yo dicho, coagulopatía. Y la excreción de las cadenas ligeras por el riñón, insuficiencia renal. Entonces, ¿por dónde le llega al hematólogo los pacientes con mieloma múltiple? Ortopedia, porque se cayó el abuelito, se tropezó, puso la mano y se fractura el brazo, sacan la radiografía, fractura en territorio patológico por las lesiones líticas, ¿no? O por ejemplo, le encanta comerse la L4 y la L5 al mieloma múltiple, jalan una caja y algo me tronó en la espalda. ¿Qué pasó? Se fracturó la columna. Tenía un paciente que tenía fracturado de T7 a L5. El tipo no podía caminar del dolor, de la compresión, ¿no? ¿Por qué? Porque su columna le hizo queso gruyer, el mieloma, ¿no? Muchos hoyitos. Uno, los ortopedistas. Dos, los nefrólogos. Llega un paciente con datos de insuficiencia renal y se dan cuenta que tiene mieloma múltiple. La insuficiencia renal a veces mejora, no siempre, con el tratamiento. Aquí ponen asintomáticos, respeté el libro y dije, ok, asintomático, eso es raro que lleguen asintomáticos. Normalmente los detectamos asintomáticos en los check-ups. Actualmente y en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas les hacen check-ups a sus trabajadores y la electroforesis de proteínas viene ahí. Entonces a veces los agarran asintomáticos, pero lo más frecuente es dolor óseo de intensidad variable, muy frecuentemente lumbar, fracturas en territorio patológico, manifestaciones neurológicas por las fracturas, ¿no? De tipo radicular, paraplegias, dolor tipo ciático y la insuficiencia o enfermedad renal crónica que es por la excreción de las cadenas ligeras, la hipercalcemia, que la hipercalcemia además produce trastornos neurológicos y podrá producir trastornos cardíacos también, ¿no? Pues no hay que olvidar eso. El tratamiento, por ejemplo, en los completamente asintomáticos, hay una como etapa previa que le llamamos de significado incierto y esos no se tratan. Pero si ya hay daño a órgano blanco, en inglés le llaman smoldering linfoma, o sea, cuando es así como digo mieloma, poquito mieloma, se tratan, ya se les inicia tratamiento, porque al final es una enfermedad incurable que va a progresar. Bueno, hiperuricemia y amiloidosis, y bueno, ya lo había dicho, susceptibilidad a infecciones. El síndrome de hiperviscosidad en la macroglobulinemia es mucho peor y está mejor descrito, pero bueno, les decía yo, si el plasma está viscoso, ¿cómo se imaginan que están las plaquetas? No logran llegar al sitio de la lesión, les cuesta mucho trabajo. Los factores de coagulación no logran activarse normalmente por la hiperviscosidad. Entonces va a haber hemorragias, sobre todo en mucosas. ¿Cómo son nuestros vasitos de las retinas? Bien delgaditos, ¿no? ¿Ya les ha tocado ver fondo de ojo? Se ve muy bonito, ¿no? En los gatos se ve verde, el fondo de ojo. Si tú te asomas a tu gato que en la noche y te acomodas así de tal forma, le puedes ver el fondo de ojo y se ve verde, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, son súper delgaditas. Si la viscosidad de la sangre está aumentada, se hacen vasos en salchicha, hemorragias, va a haber edema, exudados en la retina. ¿Qué pasa si la retina sangra?
Si sangra en la periferia, ¿qué vemos? Pues los puntitos rojos, ¿no? En la periferia, pero si sangra en la mácula, ahora sí que ya valió mácula, ¿no? Porque ya no puedes ver bien. Ya, ahí sí literalmente ven rojo, no porque estén enojados, como yo en la mañana, ¿no? Que vi rojo, pero fue porque estaba enojada, ¿no? Porque. Entonces, bueno, trastornos visuales. Manifestaciones neurológicas. Depende qué tanta la viscosidad puede ir desde cefalea, somnolencia hasta estupor y coma. Distensión de las venas y lechos capilares. Y si estamos pensando que esta enfermedad le da a personas mayores que ya tienen hipertensión, que ya tienen la tubería, pues, poquito dura, entonces puede haber insuficiencia cardíaca congestiva y disnea. Dice, 70% lo más frecuente dolor óseo, síndrome anémico, pérdida de peso. Si ustedes se fijan, hepatomegalia y esplenomegalia prácticamente no hay. Ahorita la vamos a comparar con la otra. Plasmocitomas óseos, estos son síntomas, ¿no? La crioglobulinemia son inmunoglobulinas que con el frío se precipitan de manera irreversible. Va a haber urticaria, acrocianosis, puede haber fenómeno de Raynaud, se les pueden llegar a necrosar las puntitas de los dedos porque se depositan las crioglobulinas, ¿no? No es muy frecuente, yo en mi vida he visto como 3, ¿no? Y pues se les da quimioterapia igual. Ok, en la citometría hemática, la célula plasmática va a inhibir de forma importante la eritropoyesis, entonces generalmente va a haber anemia, y si a esto le sumas que hacen enfermedad renal crónica, ¿qué no va a haber? No hay eritropoyetina. ¿Qué le pasa a la unidad formadora de colones eritroides cuando no hay eritropoyetina? Se suicida, ¿no? Hace apoptosis. Dice, yo sin la eritropoyetina no quiero vivir. Y se suicida, ¿no? En nefrosis de sangre periférica decíamos, normalmente nuestros eritrocitos tienen cargas negativas. Entonces, por eso es que vemos que no se pegan. Cuando hay una gran cantidad de inmunoglobulinas, la polaridad de los eritrocitos cambia de forma, pues, no todos parejos, pero se van pegando. Un positivo con un negativo y luego con otro positivo y así se van y hacen una pila de monedas, 3 de cada 4 pacientes. Si veo células plasmáticas en la sangre periférica, ya lo había yo dicho, es una leucemia de células plasmáticas, mal pronóstico. Si se truena el riñón, hiperuricemia, hipercalcemia, elevación de creatinina, urea y, bueno, generalmente, por lo menos al principio, por lo menos necesitan diálisis. Generalmente preferimos la hemodiálisis sobre la diálisis peritoneal porque con las infecciones les va mal con la diálisis peritoneal. En el examen general de orina vemos cilindros hialinos, que no es otra cosa más que las cadenas pesadas y las cadenas ligeras o la inmunoglobulina precipitada. El aspirado de médula ósea puede ayudarme o puede no ayudarme. Normalmente la mayor parte de los pacientes van a tener alrededor de por lo menos 40% de células plasmáticas, pero hay casos en los que, como el mieloma múltiple no infiltra parejito, sino infiltra por focos, yo puedo picar aquí y aquí no hay células plasmáticas y si me hubiera ido medio centímetro para acá, ahí está la bola. Entonces, por eso dice que un aspirado negativo no excluye el diagnóstico. Siempre voy a hacer electroforesis de proteínas. Actualmente, por lo menos, hacemos. Ay, perdón, es mi mamá. Aguanten tantito. La electroforesis de proteínas no debe de omitirse. Podemos hacerla más baratita o podemos hacer la inmunoelectroforesis o ya actualmente hay cuantificación de cadenas ligeras y se va especializando más, ¿no? Voy a medir las inmunoglobulinas para ver qué tipo de mieloma es, porque el IgG le va mejor que al IgA, por ejemplo. Entonces hay que determinar, aquí está, ¿no? La electroforesis, la normal, así es como se ve en el gel, pero bueno, nos las grafican así, ¿no? Esta sería la albúmina. Aquí ya es un pico
chaparrito y gordito es policlonal. Los altos y delgados son monoclonales, ¿no? Son los que son malignos. 35% de los pacientes presentaron anemia menor de 9. Es raro que haya trombocitopenia. Lo que he hecho, más del 40% de células plasmáticas en la médula ósea, el 60%, llegan con insuficiencia renal alrededor de una cuarta parte, igual con hipercalcemia, 20%. La seriósea metastásica es una prueba que se puede pedir, es muy sencilla, más bien que se debe pedir, sería lo correcto para ver las lesiones óseas. Es muy fácil, agarran y le toman, así, y le toman una radiografía simple de cráneo anterior y lateral, los bracitos, tórax óseo, la pelvis y las piernas, así en placas, en todo. Se tiene literal, el paciente tiene foto de su calaca, ¿no? Y ahí es donde buscamos las lesiones líticas. Puede haber aplastamientos vertebrales, fracturas en territorio patológico, puede haber solo osteoporosis y podemos ver plasmocitomas, ¿no? Tumores óseos solitarios de aspecto quístico. ¿Cómo se ven las lesiones líticas? Aquí está. Vamos a verlo de cerca. Aquí se ven, ¿no? Miren cómo tiene la rama de su maxilar toda comida. ¿Ya lo vieron? Aquí hay una bien grandota. Una lesión lítica muy grande. Todos, esto es lo que llamamos cráneo, dicen en sal en pimienta. Si sospecho esta, normalmente dicen que es diagnóstico de internista porque hay que sospechar porque no da así como que síntomas muy característicos. La citometría hemática completa, lo más frecuente es que solo tenga anemia, generalmente normocítica normocrómica, el aspirado de médulas y la biopsia de hueso para contar cuántas plasmáticas tenemos, sí o sí, electroforesis de proteínas. Si tengo más lana y un laboratorio más, o sí que más mejor, inmunofijación en suero o vamos a ver otra que son las cadenas ligeras, ¿no? Cuantificación de inmunoglobulinas, voy a hacer electroforesis en orina de 24 horas o inmunofijación y bueno, lo que ya había dicho, la serie ósea metastásica. Otros estudios, ya vimos lo que es la beta 2 microglobulina, ¿no? Esta, sobre todo en esta, me va a ser como un marcador pronóstico, como un marcador tumoral que me va a reflejar la masa, ¿no? La masa tumoral. La viscosidad del suero ya casi no se hace, era una pipeta que tenía una bolita arriba y luego un tubito muy delgadito y una bolita abajo. Entonces ponían el suero y contaban el tiempo que tardaba el suero en pasar hasta la de abajo. Si había mucha viscosidad, pues tardaba más. Pruebas de función renal, las de siempre. Y esta es la prueba como que más, nos ayuda más al diagnóstico más específico, ¿no? Determinación de cadenas ligeras libres en el suero. Las cadenas libres no las ve la electroforesis. Entonces, me diagnostica todos los mielomas múltiples que les llamaban antes de Benz-Jones, que eran cadenas ligeras, los no secretores, que son una bronca, la amiloidosis y, bueno, obviamente el de cadenas intactas. No es mi intención que se aprendan los criterios mayores y menores, nada más que se conozcan cómo lo diagnosticamos. Se requiere por lo menos un criterio menor, bueno, un mayor y un menor, o bien 3 menores, y va lo mismo, ¿no? ¿Cuántas células plasmáticas vemos en la médula ósea? Más de 15 es mayor, menos de 15 es menor. El componente en el suero, de 3 a 5, o de 2, depende si es IgG o IgA, y las cadenas ligeras, 1 gramo en 24 horas. Aquí el componente M es menor. Lesiones líticas, disminución de inmunoglobulinas, la anemia, concentración de beta-2 microglobulina mayor de 4, es un criterio mayor. Disfunción renal, ya me arde la garganta, hipercalcemia. Lo más frecuente de los mielomas múltiples es el IgG, en segundo lugar el IgA, en tercer lugar el de cadenas ligeras, este es un ruquismo, ya no le decimos de Benjamin, ya le decimos de cadenas ligeras, es nada más que ya la viejita mi diapo. Y bueno, el IgM es muy raro. Ahorita vamos a ver que cuando es IgM no es mieloma múltiple, es macroglobulinemia de Waldenström.
La gamapatía monoclonal de significado indeterminado ya va a haber un componente monoclonal, pero no va a haber más o menos del 7% de células plasmáticas en la médula ósea, no va a haber lesión a órgano blanco, es decir, no hay anemia, ni lesiones líticas, ni componente melorina. Me escucho a mí misma. Estoy viendo loca. Y bueno, no, la albúmina va a ser normal. De estos, el 11% evolucionan a mieloma múltiple. La estadificación son 3 estadios, 1, 2 y 3, A y B. 1 es cuando tiene más de 10 de hemoglobina, calcio normal, no hay lesiones líticas y el componente M está a esos niveles igual que la en orina. El 2 es cuando no lo puedo meter acá, pero tampoco lo puedo meter en el 3. Obviamente aquí se darán cuenta que nuevamente tengo problemas con el mayor y el menor. Aquí es hemoglobina menor de 8.5, calcio mayor de 11, las lesiones líticas, que aquí está la escala, y los componentes del componente monoclonal. Si tiene menos de 2 de creatinina es A, si tiene más de 2 es B. Y así los estadificamos. Insisto, el mieloma múltiple sigue siendo una enfermedad incurable. El factor pronóstico más importante es este que está aquí abajo, la respuesta al tratamiento. Si el paciente responde al tratamiento, si tiene una respuesta completa o una, le dicen en inglés, very good response, o sea, muy buena, los podemos trasplantar y ganarles una sobrevida libre de enfermedad más larga, ¿no? La edad, dijimos, entre más joven, peor. El estado general no es lo mismo que te lleguen nada más con el mieloma múltiple sin enfermedad renal, sin daño tanto a órgano blanco, la hemoglobina y el calcio. La beta-2 microglobulina y la citogenética es la más importante. Mal pronóstico, alteraciones de lesión total o parcial del 13, alteraciones en el brazo largo del cromosoma 11 o que tenga translocaciones. Y entre más baja la albúmina, peor el pronóstico. Si ustedes recuerdan la clase de trasplante, ya estábamos todos muy cansados, pero la indicación más frecuente de trasplante autólogo en todo el mundo sigue siendo el mieloma múltiple. ¿Sí? Si los antes de iniciar tratamiento, los divido en dos grupos. A los que sí puedo trasplantar, no les voy a dar melfalán, les voy a dar, aquí dice talidomida, pero ya casi no lo usamos, la que usamos más es la lenalidomida, que es la segunda generación, les va súper bien, harto cara. Para mantenimiento, la cajita cuesta 80,000 pesos, pero es muy buena, ¿no? Con dexametasona y los voy a condicionar con melfalán. Si no los voy a trasplantar, les puedo dar melfalán desde el principio. ¿Por qué no les doy acá? Porque el melfalán mata células madre, entonces cuando quieres cosecharlas ya no hay células madre. Entonces no se los das antes, ¿no? Bifosfonatos, ahí dice clodronato, pero actualmente el que más utilizamos es el ácido zoledrónico para los que no tienen enfermedad renal y el denosumab para los que tienen enfermedad renal. Y si tienen enfermedad renal, pues diálisis o hemodiálisis. Hay tratamientos nuevos, el bortezomib, el ixazomib, todos esos generalmente, por lo menos en nuestro medio, se dejan como segunda línea porque son más caros. Y la lenalidomida ya logramos poder darla y el borte también en primera línea. Son otros ejemplos de tratamientos. ¿Dudas o preguntas? Ya vamos a acabar casi. La macroglobulinemia de Waldenström. ¿Qué es esto que está aquí? Es una IgM. Es un pentámero. Dijimos que es cuando el linfocito se está convirtiendo a una célula plasmática, pero todavía no. Entonces le decimos linfocito plasmocitoide o célula linfoplasmocitaria, como quieran. Finalmente, aquí está. Todavía no parece una célula plasmática. Si se fijan, todavía no tiene muy claro el halo, el citoplasma como que está despeinado acá abajo. Pero ya no tampoco es un linfocito. ¿Se acuerdan cómo son los linfocitos? Un nucleote con poquito citoplasma. Entonces, aquí se detuvo en la etapa justo antes de la célula plasmática. Entonces, esta es una proliferación clonal de células B secretoras de IgM
Tiene ese nombrezote, macroglobulinemia de Waldenstrom, digámosle la macro, porque la describió el doctor Waldenstrom y dijo que es un síndrome caracterizado por anemia, tendencia a la diatesis hemorrágica. A diferencia del mieloma, esta sí va a tener linfadenopatías, hepato y esplenomegalia, infiltración de la médula ósea por células linfoplasmocitarias y elevación de las globulinas séricas. Él en ese momento dijo es una macroglobulina. ¿Por qué dice que es una macroglobulina? Porque es una IgM que es un pentámero. Entonces lo que ellos veían era una molécula muy grande. Hagan de cuenta que la macro va a agarrar características del linfoma, linfadenopatías, hepatosplenomegalia y cosas de el mieloma múltiple. ¿Por qué? Pues porque está en una etapa madurativa en medio. Entonces va a agarrar de las dos, más o menos, para que quede un poco más claro. Es rara, en el hospital veremos una o dos al año, si acaso, a veces una, a veces ninguna. Es una enfermedad fea, entonces es bueno que no. Es muy, muy indolente. Afecta a personas de edad avanzada, 60, 70 años, más prevalencia un poquito en los hombres, poquito, no se asusten. De hecho, curiosamente yo he visto más mujeres con macro que hombres. Pues bueno. Dice, en México es el 5% de todas las gamapatías monoclonales. O sea, agarramos mieloma múltiple, amiloidosis, enfermedad de cadenas ligeras, enfermedad de cadenas pesadas y la macro, más o menos es el 5%. Pero si nos vamos con los güeritos, a mí me asusta un poquito eso de Francia, pero bueno, 27% de las gamapatías monoclonales en Francia y 18% en Estados Unidos, es decir, es más en los anglosajones, ¿no? La etiopatogenia es un trastorno de la regulación del sistema inmune relacionado con la edad. El inicio puede ser insidioso, pueden ser síntomas muy, muy inespecíficos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una paciente en Acapulco que le sangraba y le sangraba y le sangraba la nariz. Ya tenía de los dos lados tapones, ya tenía tapones posteriores y seguía sangrando por las mucosas. Traía unas globulinas séricas de 14. Lo normal es alrededor de 2. Entonces, esa era una gelatina. La mujer estaba somnolienta, estaba grave, grave. Con la quimioterapia mejoró mucho. Pérdida de peso, miren, nos vamos a ir, bueno, fenómeno de Raynaud, nos vamos a la que sigue, ¿qué? Hepatomegalia, esplenomegalia y adenopatías, oscilando alrededor del 40%, cosa que no vemos en el mieloma múltiple. Cambios en el fondo de ojo son mucho más significativos aquí. Trastornos neurológicos, la IgM se mete en los nervios y causa neuropatía periférica y púrpura. Esta aquí se ve, me gusta más. Ok, aquí vemos hemorragia. ¿Cómo ven este vaso? Está gordo, ¿no? Eso es lo que se describe como vasos en salchicha. Esto es hemorragia. Aquí hay edema, ¿no? Se ve se me fue la palabra, ahorita viene más adelante. ¿Qué pasa si esto sucede acá? O sea, se afecta más la visión. Entonces, los trastornos visuales son más frecuentes con este. Aquí está mejor descrito el síndrome de hiperviscosidad. Diátesis hemorrágica, sobre todo hemorragias en mucosas, epistaxis en piel, púrpura, sangrado difuso por mucosa, menos frecuente gastrointestinal y sistema nervioso central. En el ojo va a haber alteraciones o pérdida de la visión, fondo de ojo con distensión y tortuosidad de las venas retinianas, hemorragias, exudados, era la que no me acordaba, microaneurismas y papiledema, neurológicas, cefalea, vértigo, neuropatía periférica, aquí sí, accidentes cerebrovasculares o coma paraproteinémico y cardiovasculares, sobre todo, insuficiencia cardíaca por la hipervolemia. Ya lo habíamos dicho, agarra cosas del linfoma, linfadenopatías, visceromegalias, hepato y espleno, el síndrome de hiperviscosidad y linfocitos plasmocitoides en la médula ósea que van a producir una banda monoclonal de IgM y los síntomas más inespecíficos. Laboratorio, nuevamente, anemia normocítica normocrómica con rulo, aquí está el rulo. Puede haber linfocitosis, puede haber trombocitopenia, la velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada por la hiperviscosidad y puede haber hemólisis, es muy frecuente.
Si hacemos un aspirado, vamos a ver muchos linfocitos plasmocitoides y la electroforesis de proteínas va a tener una banda monoclonal de tipo IgM. Puede estar hasta 30 gramos por litro, o sea, altísima, y la IgG y la IgA disminuidas. La supervivencia es 5 años, aunque ha habido supervivencias de hasta 10 años. Insisto, es indolente. Si están completamente asintomáticos, podemos esperar. Si no, damos quimio, clorambucil o ciclofosfamida. Curso lento y evolución variable. Lo más importante, el pronóstico, es la respuesta al tratamiento. Entre más citopenias, peor les va a ir. Mediana supervivencia, ya le había dicho, 5 años hasta 10 años. Mal pronóstico, otra vez, entre más joven les va peor, sexo masculino, presencia de sintomatología general al diagnóstico y citopenias al diagnóstico. ¿De qué se mueren? De hemorragia, de trombosis, infecciones y de anemia hemolítica. Intentar leche con pan. ¿Dudas o preguntas? Ahora sí ya vimos el linfocito. Desde que estaba chiquitito y era un blasto, hasta que fue una célula plasmática. ¿Sí? Como les voy a hacer su, ¿cómo se dice? Su festivectomía. Les voy a quitar un festivo. Nos vemos el sábado a las 10, ¿no? Para que veamos la chiquita que nos falta de los mieloproliferativos y vemos la coagulación. Y ya el sábado piénsenlo, se los doy todos estos días para pensar hasta el sábado. Si quieren que tengamos una clase el lunes y vemos un tema y luego el siguiente sábado vemos un tema, o nos vamos hasta el sábado y el sábado vemos 2 temas. No me contesten ahorita, piénsenlo. Yo también lo voy a pensar porque de verdad que sí me canso, ¿eh? No crean que no, sí me canso. Hay un momento en que ya me veo al espejo y digo, ya cállate. Aburres. Me doy cuenta, no crean que no. Y entren, ¿no? La cosa es, aquí está el papel, se llama Seida. Ajá, para que califiquen a todos. Es su oportunidad.